Según el Testamento hebreo, hace 2500 años apareció un gigante en el valle de Elá. Todas las mañanas durante 40 días, un gigante filisteo de más de 2,70 metros de altura aparecía para retar a los israelitas a combatir. Su nombre era Goliat. David y Goliat es uno de esos relatos de la Biblia que te confunden. ¿Es una metáfora o una interpretación fundamental? De ser una interpretación, Goliat debe ser una criatura gigante. No puede ser humano. ¿Qué es entonces? La increíble derrota de Goliat ante David se consideraba una fábula, hasta que los arqueólogos hallaron evidencia que sugiere que el enfrentamiento de verdad ocurrió. A las afueras de la colina Zavit en Israel, los científicos descubrieron un foso que pudo haber protegido la fortaleza filistea. En la cercanía encontraron piezas de barro con el nombre de Goliat inscrito. Las pruebas indican que es de la misma época descrita en la Biblia. De las 3 partes de este tema de predicación que hemos titulado Duelo de Titanes, la batalla entre David y Goliat. 1 Samuel 17, en esta ocasión leemos los versículos 1 al 10. Dice así la escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme a un hombre que pelee contra mí. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Según los que estudian el comportamiento humano, se han detectado entre nosotros unas 322 fobias. Si usted no sabe lo que es una fobia, se describe la fobia como un miedo infundado. Esa es la característica. Un miedo infundado sobre algo. Y hay, como acabo de mencionar, más de 300 tipos de fobias que afectan a los seres humanos. Algunas bastante interesantes, bastante funestas, bastante dignas de ser consideradas fobias. Otras que hasta risa dan, ¿verdad? Hay una que se llama brontofobia, ¿la conocen? Que no tiene nada que ver con los dinosaurios, brontosaurios, no tiene idea. La brontofobia es el miedo infundado hacia las tormentas y los truenos. ¿Alguien tiene brontofobia aquí? Qué bueno que no. Otras son más comunes, como la claustrofobia. ¿Sabe lo que es la claustrofobia?
tenerle miedo a los espacios pequeños, a estar encerrado en lugares pequeños. Y hay, como dije, una clasificación que va de la mayor o de la menor hasta la mayor. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen la aerofobia. Algunos de ustedes probablemente padecen de aerofobia, es el miedo de volar en aviones o de volar en cualquier aparato que se eleve a las alturas. La mayoría de los estudiantes tienen esta didascaleinofobia, o miedo de ir a la escuela. Aunque muchos yo pienso que se hacen pasar porque tienen esta fobia para no ir a la escuela. Pero existe didascaleinofobia. Otros sencillamente le tienen fobia a todos, y esos son los que tienen panofobia. Panofobia se define como una persistente, anormal e injustificado miedo a todo. La gente le tiene miedo a todo. Son la gente que se paniquean por cualquier cosa. Panofóbicos. ¿Qué les parece esta? Esta sí es terrible. Ni tanto. Acrofobia, aquellos que tienen miedo a la altura, y probablemente la más importante de todas, o de las más comunes en este país, aracnofobia. ¿Right, Junior? Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las arañas. ¿Alguien tiene aracnofobia aquí? Ok, very good. Algunos teólogos han clasificado otros tipos y nuevos conceptos o definiciones acerca de las fobias, y una de las que más se está usando en el día de hoy es eclesiofobia, la gente que tiene miedo de ir a la iglesia. Ese no es el caso de ustedes en la mañana de hoy, pero hay gente allá afuera que son eclesiofóbicos, le dan pánico cuando lo invitan a la iglesia. Y nosotros quisiéramos mencionar solamente así a modo de introducción una fobia que tiene que ver con el pasaje, el sermón que queremos predicar, el mensaje que queremos traer en esta mañana, y es gigantofobia. ¿Alguien sabe lo que quiere decir gigantofobia? Un miedo. Acuérdense que la fobia es un miedo injustificado, porque cuando el miedo es justificado no es fobia, ¿cierto, Johanny? La psicóloga. Si el miedo es justificado, si el miedo es por un peligro real, no es fobia. La fobia es algo a lo que usted le teme y que usted no debería temerle. Los israelitas, cuando nosotros leemos el pasaje que acabamos de considerar y otros en las Escrituras, probablemente, y no es algo que yo me inventé, lo encontré en un libro, probablemente ellos padecían de gigantofobia, no porque en el caso de Goliat no fuera una amenaza real, no porque Goliat no fuese realmente, literalmente un gigante, sino porque ellos perdieron de vista que si había un gigante al cual ellos debían respetar y temer, era Jehová, Dios de los ejércitos, y no al manganzón que se le había presentado para la batalla en el episodio que nosotros acabamos de leer. Ellos perdieron de vista lo que realmente era importante y a quién debían temerle y a quién no, porque como vamos a ver en un rato, la gigantofobia que desarrollaron los israelitas les hizo perder de vista muchas de las cosas que David tuvo que enseñarles y que David nos enseña a nosotros todavía en el día de hoy. En la Biblia, en el capítulo 17 del libro de 1 de Samuel que hemos leído, en los versículos 4 al 7, la Biblia describe las características de este individuo que, como acabamos de ver en el video, hasta la arqueología ha dicho que realmente existió Goliat, que los episodios que se narran en las Escrituras son verdaderos. Una y otra vez las diferentes ramas de la ciencia confirman lo que la palabra de Dios ha dicho, porque la Biblia es palabra de Dios. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien escribió las Sagradas Escrituras, o inspiró a los escritores sagrados, y todo lo que hay allí es verdad, porque fue Dios que lo escribió. Y en esos pasajes nosotros encontramos que este individuo que se levanta entre el medio del campamento de los filisteos y los israelitas medía casi 10 pies. Tenía 2 pies y pico más que Shaquille O'Neal, so you can have a reference. Este hombre tenía una armadura, una cota de malla, el armamento que lo protegía, que pesaba 125 libras. Muchos de ustedes no pesan 125 libras, sobre todo las mujeres, si uno le pregunta, nunca pesan más de 100 libras. O sea que la armadura que él tenía pesaba más que lo que pesan muchos de ustedes. Y la Biblia sigue describiendo el tamaño de la lanza, la punta de la lanza era algo monstruoso. Aquello era realmente una visión
digna de ser considerada temerosa. En los versículos 8 al 10 se habla de que Goliat sale a desafiar a los ejércitos de Israel y usa la palabra desafiar más de 6 veces. Pero no solamente los desafía para que vengan a pelear, sino que en el hebreo la palabra desafiar implica humillación, ridiculización. O sea, Goliat no solamente desafiaba al pueblo de Israel para que viniera a pelear con él, él los ridiculizaba, los humillaba, los hacía sentir inferiores, más chiquitos de lo que ellos eran. Y la palabra de Dios dice que en 80 ocasiones, por la mañana y por la tarde, durante 40 días, este espectro del infierno se levantaba entre el campamento israelita, el campamento filisteo, en el medio del valle de Ela. Ninguno de los dos se atrevían a bajar, de los 12 ejércitos. Y por 40 días, 2 veces al día, unas 80 veces, él blasfemaba, desafiaba, humillaba, ridiculizaba, insultaba al pueblo de Dios, a los israelitas y por supuesto al mismo tiempo al Dios de los israelitas. Goliat era real. Goliat no era una visión. Goliat no era una imaginación del pueblo. Había razón para entender que era una amenaza. El problema que la Biblia nos presenta es que los israelitas enfrentaron la situación de manera equivocada y tuvo David que ser usado por Dios para resolver el problema, para enseñar una lección al pueblo de Israel y para enseñarnos por lo menos 5 lecciones a nosotros en el día de hoy como parte 2 de nuestra serie de cómo nosotros podemos enfrentar y vencer a los gigantes de nuestra vida. Max Lucado, quien escribe un libro, Facing the Giants, parecido sobre el tema que estamos tratando, él dice en su libro: el Goliat del día de hoy, el Goliat con el que tú y yo nos enfrentamos a diario, no anda caminando en la calle con una espada gigantesca y un escudo de bronce o de hierro. El gigante al cual tú y yo nos enfrentamos hoy en día, la espada que usa es la espada del desempleo. ¿Alguno de ustedes ha sufrido la espada del desempleo? La espada del abandono, la espada del abuso sexual, de la depresión. Este gigante con el cual nos enfrentamos en el día de hoy no se pasea por el valle de Ela o de Ela como se paseaba Goliat, se pasea por las oficinas de tu trabajo. Este gigante se pasea por el barrio donde tú vives, por las habitaciones de tu casa, en el salón de clases donde tú estudias. Y en vez de traerte amenazas de muerte con su espada, él te ataca trayéndote cuentas que no puedes pagar, bills you can't pay, tentaciones que a veces no puedes resistir, una carrera de la cual no puedes escapar, un pasado el cual no puedes sacudir y un futuro al cual tú tienes miedo de enfrentarte. ¿Nos estamos entendiendo? Esos son los gigantes a los cuales tú y yo nos enfrentamos en el día de hoy. Y es el mismo Max Lucado que va a decir esta frase: cuando nosotros ponemos nuestra atención, nuestro enfoque en el gigante, nosotros temblamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra atención, nuestro enfoque en Dios, nuestros gigantes tiemblan. Porque la victoria del cristiano está, la clave de la victoria del creyente está, no en decirle a Dios qué grande o cuán grande es el gigante, pero decirle a nuestros gigantes el tamaño de nuestro Dios. Y cuando comparamos los problemas de la vida y los gigantes que nos fastidian la vida a diario, ellos no son nada comparados con el tamaño del Dios en el que hemos creído, al cual usted y yo servimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pues número 1, para que usted y yo pudiéramos, el versículo que está ahí de la nueva tradición viviente dice que cuando los israelitas escucharon a Goliat, el versículo 11, quedaron aterrados y profundamente perturbados. O sea, yo no sé de qué otra manera se puede describir mejor el hecho de que estaban paniqueados los israelitas. O sea,
estaban locos por salir huyendo cuando vieron a este individuo. Pero los 5 puntos que nosotros queremos compartir en esta mañana con ustedes de cómo vencer nuestros gigantes. Número 1, un principio bíblico que lo encontramos en toda la Escritura es que si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez en la Biblia? Revisemos la vida de David. David era probablemente no, el más pequeño de los 8 hijos que tenía su padre. Era el individuo que probablemente tenía que encargarse de todos los asuntos insignificantes en la casa, porque los demás eran demasiado importantes y demasiado grandes para hacer las cosas que el pobre David terminaba haciendo. Él era el que tenía que estar en el campo cuidando las ovejas, él era el que tenía que hacer los mandados. Does that sound familiar? That you're the gopher in the house? The go for this, go for that. El que hace los mandados, el que saca la basura, el que lava los platos. Bueno, a veces las esposas también se sienten así en la casa, ¿no? De que ellas son las que hacen lo más insignificante. Al final, cuando los hermanos mayores estaban al frente de batalla, ocupándose de los asuntos importantes de la familia, el pobre David tenía que estar bregando con las cosas insignificantes, y es a él al que lo mandan a caminar en burro, me imagino, como dice la Biblia, 18 millas desde Belén hasta donde él vivía, para llevarle a sus hermanos 18 libras de grano, 10 panes colombianos que le mandaron, unos cuantos quesos dominicanos que habían ahí. Y otra vez, en vez de él darle a este muchacho ocupaciones, tareas importantes, él tenía que hacer todo lo que los demás probablemente consideraban cosas insignificantes. Pero David era fiel en todo lo que hacía. David no se quejaba cuando tenía que sacar la basura. No lo dice la Biblia, pero podemos asumir que es así. David no se quejaba cuando tenía que cuidar las ovejas. David no se quejó cuando le dijeron, vete 18 millas hasta el valle de Ela para que le lleves este mandado a tus hermanos. Porque él fue fiel siempre en lo poco. Y por eso nosotros podemos deducir que Dios decidió o aprobó poner a David al frente de la historia. Porque la palabra de Dios nos enseña en Mateo 25, 21, el propio Jesús dijo, hiciste bien, nueva versión internacional, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento que si nosotros no somos fieles en lo poco que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos pretender que Dios nos ponga en posiciones importantes? Si usted es infiel con los 2 cheles que se gana, que ni siquiera da el diezmo, ¿cómo usted pretende que Dios lo bendiga y le dé mucho dinero? Ah, sí, porque si yo tuviera millones de pesos, yo hiciera grandes cosas, pero si no haces nada con los 10 pesos que tiene, ¿qué garantía hay de que tú vas a hacer nada con los millones que Dios te va a dar? Sé fiel en lo poco y Dios te bendecirá en lo mucho. Es bíblico. Haz lo que tienes que hacer. Ah, no, que cuando yo sea el profesor o el director de un ministerio importante en la iglesia, cuando yo dirija la alabanza, cuando yo sea el que enseña a los niños, cuando yo sea el presidente del comité de finanzas, entonces yo voy a trabajar. No, comience a limpiar el piso y a abrir la puerta y a repartir los flyers. Porque para el Señor no hay trabajo insignificante. En todo lo que Dios nos pone a hacer hay un propósito. Y todo lo que nosotros hacemos por el Señor, lo hacemos por el Señor y para el Señor. Y hay gloria y beneficio y bendición en eso. Y si tú haces lo que Dios te ha puesto a hacer donde estás, en la escuela donde estás, en el trabajo donde estás, en la familia donde estás, en el hogar donde estás, si tú haces lo que tienes que hacer y eres obediente y eres fiel, entonces tú podrás tener derecho, por así decirlo, a esperar que Dios te bendiga y te ponga en otras áreas más importantes en tu vida. David no fue escogido por su carácter, no fue escogido por sus credenciales, él fue escogido por su carácter. David no fue escogido por el tamaño y la hermosura física que tenía. David fue escogido por Dios por su fe. David no fue puesto al frente de la historia para nosotros por las habilidades que había desarrollado. Él pasó a ser el protagonista del pueblo de Israel porque él fue obediente a Dios en todo lo que Dios le encomendó. Y por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba siempre con David. So, lección número 1, be faithful in the little things. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá y te bendecirá en lo mucho. Número 2, lección número 2 que aprendemos en este pasaje en el día de hoy,
es que en todas las cosas de nuestra vida, nuestra atención, nuestra guía, nuestro norte, debe estar siempre dirigido por lo que Dios dice en su palabra y no por lo que dice la gente alrededor nuestro. ¿Nos entendemos? En el caso de David, dice la Biblia que este muchacho llega al campamento de la batalla en el día 40. Ya habían pasado 39 días cuando Goliat, día tras día, mañana y tarde, se levantaba a ofender, a insultar, a desafiar al ejército de Israel. En el día 40 él llega y sin saber lo que está pasando y oye a este individuo vociferando, su corazón se enardece por dentro y él dice: ¿quién es este incircunciso? Nosotros decimos pariguayo, República Dominicana. ¿Quién es este pariguayo que se atreve a desafiar al pueblo de Dios y al Dios de Israel? A él no le importó el tamaño de Goliat, él no se fijó en su armadura, él no se fijó en su tamaño, él no se fijó en lo impresionante de su defensa. Él lo que vio fue a un hombre que estaba blasfemando el nombre del Dios en el que él había creído. En el versículo 26 él lo llama un incircunciso a Goliat, diciendo: tú eres alguien que no merece ni siquiera tener el nombre de Dios en la boca. Cuando David trata de hacer lo que tiene que hacer, las voces negativas, las voces contrarias, las voces de rechazo, las voces de tú no puedes comenzaron a sonar. Y los primeros que empiezan a regañar al pobre David son sus hermanos. Eliab, que privaba en Calvin Klein, el modelo de Calvin Klein, le dice: ¿a qué tú has venido aquí? Freco, atrevido. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? La Biblia dice que David fue tan responsable, ahí mismo en el capítulo 17, que él dejó las ovejas, dejó a alguien a cargo de las ovejas. Ahí lo dice la Biblia. Yo te conozco, tú eres un atrevido, malintencionado, seguro que has venido aquí, como dice en mi país, para comer boca, para ver lo que está pasando y para seguro ir con el chisme donde vivo. O sea, Max Lucado también va a decir que la principal o la peor batalla que David va a librar no es contra Goliat, sino contra sus hermanos, contra Saúl y contra aquellos que decían: tú eres muy chiquito, tú no tienes entrenamiento, tú no puedes, esto es demasiado para ti. Por la misericordia y la gracia de Dios, David no hace caso. Dice: yo no voy a bregar con ustedes, yo no voy a perder mi tiempo discutiendo estupideces con ustedes. Y siguió averiguando: oye, ¿qué es lo que está pasando con el grandulote? Y le dijeron: no, que ese tipo todos los días sale insultando. Y dijeron que al que lo venza le van a dar la hija del rey, un montón de cuartos, no va a pagar impuestos a su familia. That would be nice a la hora de pagar los impuestos aquí en abril. Y David va y se ofrece a donde Saúl y dice: yo voy ahí a pelear con el tipo. Y dice: no, pero tú, qué relajo es ese. O sea, un muchachito que lo que sabe. Una y otra vez David tiene que hacer caso omiso de aquellos que decían que él no tenía experiencia, que él era muy joven, que él no estaba preparado, que él no pertenecía a ese grupo. Los hermanos de él eran guerreros entrenados, más fuertes, más grandes, con más experiencia. Pero si David hubiera hecho caso a aquellas voces, a la voz de Saúl, a la voz de sus hermanos, a la voz de, quién sabe, generales que lo miraron y se rieron cuando él dijo que podía enfrentar a Goliat, la historia hubiera sido diferente. Porque muchas veces, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, a veces nosotros perdemos la batalla antes de ir a la guerra. Nosotros perdemos la batalla antes de enfrentar al enemigo. Ustedes saben, conocen el famoso chiste del hombre que va manejando un día por un camino y se le pincha un neumático, una goma, y no tenía gato. ¿Saben qué es el gato? Para subir ¿le dicen gato en su país también? Para subir el carro. No tenía un gato para levantar la llanta. Entonces comenzó a caminar, a buscar, a ver si encontraba un lugar donde le prestara un gato. Finalmente vio una casa encendida y dijo: voy a ir y voy a preguntarle a esta gente si tienen un gato. Pero en el camino él empezó a razonar: ¿y si esta gente son odiosos? ¿Y si tienen un gato y no me lo quieren prestar? ¿Y si me trancan o no me abren la puerta? ¿Y si yo le toco y me insultan? Y se llenó la cabeza de cosas negativas. Finalmente decidió tocar. Alguien le abrió la puerta, una señora muy amable, le dijo: ¿en qué puedo servir? Y él me dijo: ¿qué hace con su gato? Que no lo necesito.
Y se fue. ¿No es cierto que a veces nosotros hacemos lo mismo? Antes de ir a la entrevista de trabajo, seguro que no me la van a dar, seguro que mis calificaciones no son suficientes, seguro que el tipo me va a caer mal, seguro que... Si te le vas a declarar a la muchacha, te va a decir, vaya, si piensa que yo soy muy feo, seguro va a decir que yo soy muy chiquito. No, déjalo que sea ella la que diga eso. Tú preséntate como que tú eres el Adonis más grande del mundo. O sea, deja que sea ella la que te diga que tú eres feo, pero no digas tú que tú eres feo. O al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos, y aquí no estamos predicando, ¿verdad? Lo que muchos predicadores sostienen allá afuera, la mente positiva, el declarar, que si yo declaro, no se trata de eso. Nosotros no dependemos de la mente, ni de la sabiduría humana, ni de las declaraciones positivas, ni de la mente positiva. Nosotros creemos en un Dios que es real, que existe, que contesta oraciones, que abre puertas, que da gracia, porque ya dice un dicho por ahí que más vale caer en gracia que ser gracioso. Y nosotros hemos caído en gracia con Dios, porque Dios ha usado de su gracia y su misericordia con cada uno de nosotros. A lo mejor tú no eres gracioso, pero tú caíste en gracia con Dios. Y tú puedes caminar por el mundo como que tú eres la persona más importante, porque tú lo eres para Dios. Y la gente te podrá ver como ellos quieran, pero tú te ves al espejo y tú ves una creación perfecta delante de Dios. Él no le hizo caso a las voces negativas y siguió adelante, porque él decidió escuchar al Dios que le había dicho, tú sí puedes, y no a los humanos que decían que no se podía. En tercer lugar, tú y yo tenemos que aprender a ajustar nuestra perspectiva, no solamente de nuestros gigantes, nuestros problemas, pero también la perspectiva nuestra en todo lo que tiene que ver con la vida diaria. Alguien dijo, en cualquier situación, tú eres, o lo que tú eres, está determinado por lo que tú ves. Y lo que tú ves determina quién tú eres. Nos explicamos. Ustedes se acuerdan que dijimos al principio que los israelitas tenían gigantofobia, ¿verdad? No porque Goliat no fuera real, no porque no fuera una amenaza real, no porque fuera un hombre realmente de 9 pies y medio. Es que en sus mentes ellos veían los problemas desde una perspectiva equivocada. Y eso lo traían ellos en sus corazones y en sus mentes desde la vez en que Moisés mandó a los 40 espías a inspeccionar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y allí estaban dos individuos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban ellos? Caleb y Josué. Los únicos que vinieron y dijeron, sí, vamos a meterle mano a esa gente, que eso el Señor nos lo dio. Pero los 38 dijeron, no. Comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Los hombres que vimos allí son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langosta. La palabra langosta, aquí, langosta que aparece, no es la langosta de seafood, son los pajaritos esos chiquitos. No vayan a pensar que son langostas de los crickets, ¿no? Y así, y así como nosotros lo veíamos a ellos gigantes, seguro que ellos también nos veían a nosotros. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Cómo usted se atreve a poner en la mente de otro algo en contra suya que ni siquiera le conviene a usted? Me explico. Cuando yo estudié y trabajé ventas la mayor parte de mi vida, un supervisor colombiano, no porque la mayoría de ustedes sean colombianos, de que para ganar puntos con ustedes, pero era colombiano el muchacho, y era muy inteligente. Él me enseñó una vez, y me dijo, nunca asumas que la gente piensa algo de ti, especialmente si va en contra tuya, porque el 99% de los casos no es verdad. En otras palabras, usted no puede ir a un sitio y decir, seguro que esta persona piensa que yo no cumplo con los requisitos. No, probablemente esa persona ni siquiera está pensando en eso. ¿Ustedes conocen gente que creen que todo el mundo está en contra de ellos? ¿Conocen gente negativa así que creen que todo el mundo está en contra de ellos? Que todo el mundo está en su casa conspirando para hacerle mal a ellos. Que todo el mundo, ellos se creen como que ellos son el centro del universo y que todo el mundo vive pensando nada más en ellos. La gente ni siquiera sabe que usted existe. Olvídese de eso. No, usted tiene que cambiar la perspectiva de su vida y no estar pensando
que los otros están pensando cosas de usted cuando la mayoría de las veces ni siquiera es verdad. Los israelitas se vendieron la idea de que ellos no podían tomar la tierra prometida porque habían gigantes que lo veían a ellos chiquitito. Y a veces aquella gente que usted cree que lo ve a usted chiquitito, lo está viendo al revés. A lo mejor él está pensando que usted lo ve a él chiquitito. ¿Entendió? Ese compañero de trabajo, ese compañero de estudio que usted cree que él cree que usted es, a lo mejor él es lo contrario. A lo mejor él cree que usted cree que él es chiquito. Así que no le dé el beneficio de la duda. Ajuste su perspectiva. Quítese los lentes seculares y póngase los lentes espirituales. ¿Se acuerda cuando predicamos acerca del mundo espiritual, del mundo invisible? Ese mundo que no se ve, que hay que verlo con los ojos de la fe. Póngase los lentes correctos para que usted vea las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista secular. Porque es allí donde usted va a ver el verdadero estado de las cosas. Y usted podrá prepararse y ver la cosa desde la perspectiva adecuada, porque mientras Israel veía a Goliat más grande de lo que era, David lo veía más chiquito de lo que era, porque David lo veía desde la perspectiva de Dios. Súbase. Hay una película de Robin Williams, no me acuerdo cómo se llama, que él se sube, él le enseña a un grupo de estudiantes y le dice, cambie la perspectiva, y él se sube encima del escritorio. Y dice, aprendan a ver las cosas diferentes, ¿no? Si usted ve siempre las cosas, usted camina siempre por el mismo camino, váyase por otro camino un día para que vea algo diferente. O sea, haga las cosas diferentes. Hay una historia verídica. En el año 1952, una mujer llamada Florence Chadwick decidió nadar desde la isla de Catalina hasta la costa de California, una distancia bastante considerable. Y comenzó a nadar. Pero estaba nublado, estaba foggy, nublado, no, neblina, había neblina. Y no se veía bien, ella no podía ver la costa a la cual ella iba a llegar. Y como se desorientó y no podía ver la meta final, decidió abandonar la carrera. Cuando la recogieron y la pusieron en el bote y llegaron a la costa, ella se enteró que estaba a menos de 200 metros de haber llegado al destino final. Y ella tenía las energías, ella tenía la fuerza, tenía la capacidad de haber llegado, pero porque ella no podía ver la meta, no podía ver dónde estaba, porque sus ojos seculares, sus ojos físicos no permitían ver el galardón que estaba por delante, ella decidió abandonar la carrera. Qué tristeza que mucha gente abandona la carrera cuando estaba a punto de vencer. Ustedes han visto caricaturas de personas, hay una caricatura de un señor que se está escapando de la cárcel, hace un túnel, y después que tiene ya 20 años trabajando, decide devolverse cuando le faltaba 1 centímetro así para salir. O sea, usted no sabe ¿cuándo va a llegar la respuesta a la oración? No se dé por vencido. Usted no sabe cuándo va a conseguir esa bendición, no se dé por vencido. Pero sobre todo, no se enfoque en la neblina, no se enfoque en la realidad que usted está viendo, no vea el tamaño del gigante. Manténgase siempre tratando de ver más allá de la realidad, enfocándose de la perspectiva de Dios, porque Dios sí ve lo que está delante. Y nos dice, sigue, continúa, que tu bendición está por llegar. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 21:31 que se prepara el caballo para el día de la batalla. Ok, that's good, pero la victoria es del Señor. Segunda de Corintios dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre, oiga bien, subraya ahí la palabra, siempre nos lleva en triunfo. Los cristianos somos, dice la Biblia, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en cuarto lugar, mientras Goliat invocaba a sus dioses, David invocó el nombre de Dios. Mientras Goliat juraba por sus dioses y mientras él blasfemaba el nombre de Dios, y le dice el versículo 43, ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos y piedras? Trató de ridiculizarlo, de humillarlo, y le dijo y lo amenazó diciéndole que iba a hacer con él papillas. Pero David le dice en el versículo 45, tú vienes a mí con palo y espada y mucho bulto y mucha cosa, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Sabaoth, el Dios de poder, el Dios de God Almighty, al cual tú has desafiado. David no dijo, yo vengo a ti porque tengo experiencia matando gente grande. Yo no vengo a ti porque este tirapiedra que yo desarrollé
es muy efectivo. Él dijo, yo vengo a ti y yo pudiera venir a ti desarmado, porque conmigo está lo único que yo necesito, que es el Dios Todopoderoso. Deuteronomio 7:21 dice, no te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Salmo 47 dice, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. El único nombre que nosotros debemos invocar no es la cuña que tenemos, la palanca, que yo soy primo de fulano, mi tío es general. Lo único que usted tiene que decir, yo soy un siervo del Dios viviente, y Él es suficiente para que yo pueda lograr lo que Dios, el propósito que Dios tiene en mi vida. Como dijimos el domingo pasado, David solamente se refirió a Goliat en 2 ocasiones en este pasaje. Y en las 2 ocasiones se refirió a Goliat para ponerlo en el lugar que correspondía. Sin embargo, 9 veces él hace referencia al Dios y al nombre de Dios. En el versículo 26, él llama el ejército del Dios vivo. En el versículo 36, los ejércitos del Dios vivo. En el versículo 45, el Dios de los espíritus, el Dios del ejército de Israel. En el versículo 46 dice, mi Dios te entregará en mi mano. Y todo el pueblo y todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel. En el versículo 47, él dice que Dios no salva con espada ni con instrumentos, porque Dios salva de otra manera. Y finalmente, lo que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestra fe en el campeón de Dios y no en el supuesto campeón de los hombres. ¿Por qué decimos esto? Cuando usted va a la Biblia, al pasaje que leímos, al versículo 4, en la Reina Valera dice un paladín, pero si usted va a la Biblia en inglés o a una versión moderna como la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que Goliat era llamado un campeón. Y esa es la palabra correcta en el hebreo. Goliat era llamado el campeón de los filisteos, the champion. Do you know what a champion is? ¿Usted sabe lo que es un campeón? ¿Usted sabe cómo describirlo? Un campeón es una persona que ha vencido. Un campeón es una persona que ha vencido, que está on the top of the list. O sea, Manny Pacquiao, Tyson, whatever, los Yankees, el que usted quiera. El que vence al final, ese es el campeón. Y todo el mundo decía, el campeón Goliat. Oh, Goliat es un campeón. Oh, los filisteos decían, este es nuestro campeón. Y hasta los israelitas dijimos que estaban paniqueados diciendo, ahí está el campeón. Pero para David, el campeón era Dios. Primera Juan 5:4 dice, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y a su maldad. Y la Biblia enseña una y otra vez que ya Cristo venció, porque Cristo es el campeón de Dios. El que venció, el que triunfó, el que nadie puede estar encima de él. Eso para David, a pesar de que teológicamente él no estaba concentrado en el Cristo, que nosotros vamos a conocer después, el campeón para David no era Goliat. Goliat no era un campeón, él era un insignificante. El campeón era Dios, el verdadero campeón, el verdadero triunfador, el que merecía realmente la corona, el que merecía el mérito, el que merecía ser considerado como tal. Hay un himno, o sea que a mí me encantan los himnos, sobre todo los antiguos. Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿lo conocen? Un clásico de las iglesias. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán Satanás nos acosa. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cual ley no hay en la tierra. Pero fíjense lo que dice la estrofa siguiente. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido, que es Jesús. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Jesucristo es nuestro campeón. He's our champion. Él es el que realmente triunfó, triunfará, ha triunfado. Y el enemigo, dice la Biblia, ya está vencido. ¿Cuándo creen ustedes que murió Goliat? Si yo le preguntara, ¿en qué momento muere Goliat? La respuesta más lógica fue cuando David le dio la pedrada en la frente, ¿verdad? O cuando le cortó la cabeza. Dice que le cortó la cabeza con su propia espada.
Pero alguien ha dicho por ahí que Goliat muere en el momento en que David corre hacia él y decide enfrentarlo. Ya la suerte de Goliat estaba echada. Tú tienes que dar ese primer paso, porque la batalla se pelea en el valle. Mientras los israelitas estaban en un lado y los filisteos en otro, no pasaba nada. Hasta que no se tiran al valle los dos y David corre hacia él, no podía haber resultados. ¿Será que Dios te está diciendo, tírate al agua? No que te empujen como el de la semana pasada, ¿verdad? Aunque a veces hay que empujarlo. Hay gente que si tú no lo empujas no se mueven, ¿verdad? A veces Dios tiene que dar una patadita de vez en cuando y empujarnos, porque si no, no nos movemos. ¿Será que Dios te está diciendo, tírate al valle, enfrenta a tu gigante, usa los recursos que yo te he dado, vete a esa entrevista de trabajo, declárate a esa muchacha, habla con tu esposo, con tu esposa, resuelve, o sea, toma la iniciativa? Si tienes una situación difícil en tu vida, da el primer paso. Si tienes que ir a Alcohólicos Anónimos o hablar con un psicólogo o un psiquiatra porque tienes una situación, da el primer paso. Que cuando tú das el primer paso en el nombre de Jehová de los ejércitos, tu gigante estará vencido. Y finalmente, nosotros podemos creer que Jesús es nuestro gigante, es nuestro campeón, y hay una relación entre él y lo que vemos aquí, porque hay una similitud teológica. David is a picture of Jesus, dicen en inglés. David es un anticipo de lo que Jesús haría. Fíjense que interesante. Tanto David como Jesús nacieron los dos en Belén. ¿Está bien? Los dos lucharon con enemigos que parecían invencibles. David luchó contra Goliat, Jesús luchó contra la muerte y venció. Ambos fueron enviados a la batalla por su padre, porque fue el papá de David que le dijo, vete al campo de batalla, aunque la tarea era otra. Dios mandó a Jesucristo al campo de batalla a pelear por nosotros. Ambos fueron rechazados y despreciados por aquellos más cercanos a él. Jesucristo fue abandonado por sus discípulos. A David hasta sus hermanos quisieron ridiculizarlo. Alguien dijo una vez que nosotros tenemos que esperar que a veces la gente más cerca de nosotros son los que nos van a querer hacer la vida más difícil. A veces hasta en la iglesia, ¿verdad? La gente que uno cree que son los hermanos de uno, son los que al final te ponen zancadillas, pero no le hagas caso a eso. Que Dios tiene un propósito contigo. Ambos pelearon una batalla cuya victoria estaba garantizada, no por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, pero porque Dios había dado su palabra. Y ambos desarmaron a sus enemigos y los neutralizaron. David neutralizó para siempre al gigante Goliat, y Cristo neutralizó para siempre el poder de pecado en nuestras vidas. Cristo venció para siempre la muerte. Cristo cargó nuestras enfermedades. Cristo cargó nuestro futuro. Cristo pagó la deuda por nosotros. Cristo nos dio la victoria en la cruz para que tú y yo podamos vivir vidas victoriosas. Nos ponemos de pie. El punto es que para los que somos creyentes en Cristo Jesús, es un recordatorio de cómo debemos enfrentar a nuestros gigantes. Pero si tú estás aquí hoy y todavía tú no has entregado tu vida a Cristo, si todavía tú no has tenido un encuentro salvador con Jesús, la salvación está disponible para todos aquellos que la reciban, pero tú tienes que recibirla. Tú tienes que, así como David, que tuvo que salir del campamento, buscar las piedras en el río, de las cuales vamos a hablar la semana que viene si Dios quiere, y salir y enfrentar a Goliat, así también tú tienes que dar el paso de decir, Señor, yo me rindo a ti. Yo confieso que Jesucristo murió en la cruz por mí, que tú lo enviaste para que me salvara. Yo me entrego a ti en esta mañana y yo quiero comenzar una vida nueva en el día de hoy. Y eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es cerramos los ojos, inclinamos el rostro, y mientras toda la iglesia está orando, yo quiero invitarte a ti que estás aquí hoy, a que tú des ese paso de fe y digas y repitas ahora mismo, ahí donde tú estás, en tu corazón, en tu mente, estas palabras. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te entrego mi pasado, yo te entrego mis frustraciones, yo te entrego mis pecados y los pongo a la cruz de Cristo. Yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador.
perdona mis pecados, entra en mi vida, hazme una nueva criatura y dame la salvación que tú has prometido a aquellos que creen en ti. Yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia continúa orando, si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida, levanta tu mano, yo solamente quiero orar por ti. Y dile al Señor Jesús, yo me entrego a ti en el día de hoy. Dios te bendiga, querida hermana. Tenemos una mano levantada, que Dios te bendiga, una persona que le ha dicho sí a Cristo hoy. ¿Alguien más? ¿Alguien más levanta su mano? Dios te bendiga, varón. Tenemos otra persona de este lado que le dice Dios, yes a Cristo. ¿Hay alguien más que en el día de hoy dice, yo comienzo una nueva vida? ¿Habrá alguna otra persona? Si al final del culto tú quieres hablar con el pastor o con uno de los líderes, lo puedes hacer. Pero recuerda que la invitación está abierta. Cristo está a la puerta de tu corazón y llama. Pero tú tienes que abrirle la puerta y dejarlo entrar. Voy a orar por estas personas que levantaron su mano. Y cuando yo salga al final del culto y esté en la parte de atrás para saludarlos, yo quisiera que estas dos personas vinieran a donde mí, se identifiquen conmigo para yo saludarles y darle la bienvenida a la familia de la fe. Padre, te damos gracias por el culto de hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el servicio que te hemos podido brindar. Te damos gracias por estas vidas que en el día de hoy dicen, yo me entrego a Cristo. Yo comienzo una nueva vida. Yo me entrego a ti, Señor, bendícelos. Padre Santo, defiéndelos. Acompáñalos en cada día de sus vidas. Bendice sus vidas de tal manera que ellos puedan ser un ejemplo de lo que tú haces en la vida de cada creyente. Permite que esta iglesia sea su casa espiritual, su familia, que los apoye, en la cual ellos puedan sentirse cómodos y seguros, porque en ti es que estamos seguros. Padre, bendice el resto del día hoy, el resto de la semana. Bendice a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras familias, en todo lo que vamos a hacer esta semana que comienza. Bendice el culto que sigue a continuación. Y a ti, oh Dios, daremos siempre la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.